En el torbellino de tu mente, cada pensamiento surge como un ladrón que roba la paz en segundos, dejando un eco vacío que grita por silencio. Te agitas en la ilusión de un yo separado, hackeando la realidad con narrativas caóticas, ignorando el núcleo sereno que late debajo. El título que nos guía hoy, con su promesa de silencio total, desvela una verdad hackeable. La indagación ¿quién soy yo? Disuelve el ruido instantáneamente. Siente como esta revelación primordial te invita a soltar el esfuerzo externo, para descubrir la paz que espera en la quietud de tu ser verdadero. El ruido de la mente no es más que un velo ilusorio tejido por el ego, que se presenta como realidad absoluta, pero que, en su esencia, es tan efímero como un eco en el viento. Cuando te sumerges en la agitación diaria, cada pensamiento parece sólido, inquebrantable, robando la paz que reside en los intervalos entre ellos, aquellos espacios sutiles donde la verdadera presencia comienza a asomarse. La indagación espiritual no busca silenciar la mente con fuerza, sino reconocer que el silencio ya está ahí, completo e inmutable, esperando que el buscador deje de identificarse con el bullicio transitorio. En este reconocimiento surge una paradoja profunda. Cuanto más intentas atrapar la quietud, más se aleja, pero en el instante de soltar, se revela como tu naturaleza esencial. El maestro espiritual contempla este juego con compasión, sabiendo que el sufrimiento nace no del ruido en sí, sino de la creencia en su permanencia. Así, el primer paso hacia el silencio total es observar sin juicio, permitiendo que los pensamientos pasen como nubes en un cielo vasto e infinito. De esta observación surge una libertad sutil, un hackeo interno que disuelve las cadenas del falso yo sin esfuerzo aparente. La mente por urgenta, en su afán por controlar y poseer, genera un vacío existencial que el buscador atribuye a causas externas, pero que en realidad es el reflejo de su propia separación de la fuente interior. Cada segundo de agitación caótica refuerza esta ilusión, creando un ciclo donde la paz parece inalcanzable, un tesoro escondido detrás de montañas de pensamientos acumulados. Sin embargo, la sabiduría perenne enseña que este vacío no es una ausencia, sino una invitación al silencio. Un portal que se abre cuando la indagación, ¿quién soy yo?, penetra el velo del ego. En ese momento de Otto Eichmann, el ruido pierde su poder, revelando que la mente no es el amo, sino un instrumento temporal que puede ser trascendido. El buscador, al principio desorientado por esta revelación, comienza a sentir un alivio profundo, como si un peso invisible se disolviera en la nada de donde surgió. Esta disolución no es un logro, sino un retorno natural, donde la compasión del maestro guía al alma hacia la aceptación de lo que siempre ha sido. Así, el silencio se hackea no con técnicas elaboradas, sino con la simple presencia que observa el flujo mental sin apego en la quietud que emerge de esta indagación. El buscador descubre que el verdadero hackeo de la mente ocurre en el presente, donde el pasado y el futuro se desvanecen como sombras al amanecer. Los pensamientos, que antes parecían invasores implacables, ahora se revelan como meras ondas en el océano de la conciencia, incapaces de alterar la profundidad subyacente. Esta percepción trae una serenidad transformadora, un silencio total que no es ausencia de sonido, sino plenitud de ser, accesible en cualquier instante de atención pura. El ego, al ser cuestionado, se contrae, exponiendo la ilusión de su solidez y permitiendo que la paz primordial fluya sin obstáculos. Con compasión infinita, el maestro recuerda que este proceso no requiere perfección, solo honestidad en la observación, lo que disuelve gradualmente las capas de identificación errónea. El vacío gritante en el pecho se transforma entonces en un espacio sagrado, donde la esencia inmutable se manifiesta sin esfuerzo. De esta manera, el camino espiritual se convierte en un viaje de redescubrimiento, hackeando la mente hacia su estado natural de quietud eterna. La paradoja del silencio radica en que, al buscarlo activamente, lo alejas, pero al indagarte a ti mismo, lo invitas a revelarse como lo que eres. En medio del caos mental, surge la oportunidad de pausar, de dirigir la mirada interior y preguntar con sinceridad, ¿quién percibe este ruido? Esta pregunta simple actúa como un código maestro, desarmando las estructuras ilusorias en segundos y dejando al descubierto el substrato sereno. El buscador, inicialmente abrumado por la intensidad de esta introspección,
pronto experimenta una liberación visceral, como si el peso del mundo se evaporara en la ligereza de la presencia. La sabiduría universal afirma que este silencio no es un estado pasajero, sino la base de toda existencia, accesible, sin rituales, ni preparaciones elaboradas. Con serenidad, el maestro acompaña este despertar, enfatizando que la verdadera hackeada ocurre en la rendición, no en la conquista. Así, el anhelo de paz se cumple no en la llegada a un destino, sino en el reconocimiento del hogar eterno que nunca se abandonó. Este capítulo de contemplación invita a profundizar, permitiendo que el silencio total impregne cada aspecto de la vida cotidiana. El esfuerzo externo por acallar la mente solo profundiza la ilusión, reforzando la creencia en un yo separado que necesita ser salvado o mejorado. En cambio, la indagación interior revela que el silencio es el aqueo natural, un retorno al núcleo donde no hay división entre el observador y lo observado. Cada pensamiento que surge y se disuelve en esta observación contribuye a la disolución del ego, dejando un rastro de paz que permea el ser entero. El vacío existencial, lejos de ser un enemigo, se convierte en el maestro que señala hacia la quietud subyacente, invitando al buscador a soltar las riendas del control. Con compasión, se entiende que este proceso es universal, accesible a todos, en el instante de la atención plena. La mente, una vez saqueada por el silencio, opera con claridad renovada, libre de la tiranía de sus propios patrones repetitivos. En esta liberación, el buscador toca la esencia de la sabiduría perenne, donde la paz no es un logro, sino la verdad revelada finalmente. En este primer umbral del silencio, emerge una certeza intuitiva en el verdadero poder, radica en la Noa Chiang espiritual, en la simple indagación que disuelve todo lo superfluo. El ruido mental, que antes dominaba, ahora se ve como un sueño del que se despierta, revelando la inmutabilidad del ser. Esta revelación trae una alegría serena, un aqueo profundo que transforma el sufrimiento en enseñanza. El maestro espiritual, con su tono paradójico, susurra que lo que buscas ya te posee, esperando solo el momento de reconocimiento. Así, el capítulo se cierra en contemplación, preparando el terreno para profundizar en las capas más sutiles de esta quietud eterna, donde la mente se resuelve en su origen silencioso. La indagación ¿quién soy yo? No es una técnica intelectual, sino un portal vivo que corta a través de las ilusiones del ego, revelando el silencio total como la esencia hackeable de la existencia. En el momento en que diriges la atención hacia el origen de los pensamientos, surge una quietud que disuelve la agitación caótica, dejando al buscador en un espacio de pura presencia donde el tiempo parece detenerse. Esta práctica, arraigada en la sabiduría perenne, no busca respuestas conceptuales, sino que invita a la disolución de la pregunta misma en la conciencia que la contempla. El ruido mental, que roba la paz en segundos, pierde su dominio cuando se observa su impermanencia, transformando el vacío gritante en un silencio lleno de potencial infinito. Con compasión, el maestro guía este proceso, recordando que el esfuerzo inicial da paso a una rendición natural, donde la indagación se convierte en el flujo mismo de la vida. Así, el buscador experimenta un aqueo interno que libera la mente de sus cadenas autoimpuestas, accediendo a la paz primordial sin mediaciones. Este capítulo explora cómo esta puerta se abre, paso a paso, en la serenidad de la autoobservación, cuando la mente se agita en sus patrones habituales. La indagación actúa como un rayo de luz que ilumina las sombras del falso yo, exponiendo su naturaleza ilusoria y permitiendo que el silencio emerja sin resistencia. Cada vez que preguntas ¿quién soy yo?, no estás buscando una definición, sino reconociendo la ausencia de una entidad separada, lo que instantáneamente silencia el bullicio interno. Esta revelación trae una desorientación inicial, pero rápidamente se transforma en claridad, como si un velo se rasgara revelando el cielo infinito detrás de las nubes. La sabiduría universal enseña que este silencio no es vacío, sino la fuente de toda creación, accesible en el presente eterno. El buscador, al persistir en esta práctica, siente como el anhelo de paz se cumple en el acto mismo de indagar, disolviendo el conflicto entre el ego y la realidad. Con serenidad paradójica, el maestro enfatiza que lo que aqueas no es la mente, sino tu identificación con ella, liberándote hacia la quietud inmutable. En esta contemplación, el vacío en el pecho se llena de una presencia que trasciende palabras, invitando a una inmersión más profunda. A la paradoja de la indagación
radica en su simplicidad, aun cuanto más la practica, menos necesitas practicarla, ya que revela que el silencio siempre ha estado presente, esperando solo el cese de la búsqueda. En medio de la vida cotidiana, un solo instante de esta pregunta puede hackear segundos de agitación, restaurando la paz como un río que retorna a su cauce natural. El ego, al ser cuestionado repetidamente, se debilita, permitiendo que la conciencia pura brille sin distorsiones. Esta liberación no es gradual siempre, sino que puede ocurrir en un flash de reconocimiento, disolviendo ilusiones acumuladas en un soplo, con compasión hacia las recaídas. El maestro recuerda que cada regreso al ruido es una oportunidad para indagar de nuevo, fortaleciendo el camino hacia el silencio total. El buscador descubre entonces que la mente, lejos de ser enemiga, es un vehículo para esta revelación cuando se usa con sabiduría. Así, este capítulo invita a experimentar la indagación como un hackeo transformador, donde la paz primordial se manifiesta en cada respiración consciente, el substrato quieto de la existencia, ignorado por el esfuerzo externo. Se accede mediante la indagación que disuelve las barreras del pensamiento conceptual, revelando la unidad subyacente. En este proceso, el vacío existencial se transforma en plenitud, ya que el silencio no es mera ausencia, sino la esencia vibrante de lo real. Cada párrafo de contemplación sobre esta práctica profundiza la comprensión de que el verdadero hackeo ocurre en la no dualidad, donde no hay buscador ni buscado. La mente barolgenta cede ante la persistencia serena de la pregunta, permitiendo que la paz fluya como un bálsamo sobre las heridas del alma. El maestro espiritual, con su tono compasivo, guía al lector a través de esta disolución, enfatizando la eternidad del presente como el único terreno fértil para el despertar. Así, el anhelo por silencio se resuelve en su realización inmediata, hackeando la ilusión de separación en segundos de gracia pura. Este flujo narrativo progresa hacia una integración más honda, preparando el espíritu para las revelaciones subsiguientes, sufriendo porque reforzamos la ilusión mental con acciones externas. La indagación ofrece la liberación instantánea al redirigir la atención hacia el yo verdadero, silenciando el caos en su raíz. Esta práctica, universal en su simplicidad, trasciende culturas y épocas, anclada en la verdad perenne de la autoindagación como camino al silencio. El buscador siente un alivio visceral al ver cómo los pensamientos pierden su carga emocional, revelando la serenidad inmutable debajo, con paradojas que desarman el intelecto. El maestro ilustra que el silencio hackea la mente al exponer su vacuidad, no al suprimirla. En esta contemplación emerge una confianza intuitiva en el proceso, donde cada indagación es un paso hacia la libertad total. El vacío gritante se convierte en un eco distante, reemplazado por la presencia plena que impregna todo. Así, el capítulo se expande en esta exploración, invitando a una práctica continua que disuelve las capas restantes de ilusión en el corazón de la indagación. Yace la promesa de un silencio que no se interrumpe, un hackeo profundo que resuelve el código de la mente en su núcleo sereno e inalterable. Esta revelación trae una transformación sutil pero profunda, donde la vida se vive desde la quietud en lugar de ser perseguida a través del ruido. La sabiduría del maestro espiritual radica en su capacidad para transmitir esta verdad con compasión, haciendo accesible lo inefable a través de la guía contemplativa. El buscador, al cerrar este capítulo, lleva consigo la semilla de la indagación, lista para germinar en momentos de agitación futura. Así, el silencio total se establece no como meta lejana, sino como realidad presente, hackeando la existencia misma hacia la paz eterna. Esta progresión espiritual prepara el terreno para las profundidades siguientes, donde la indagación se integra en la totalidad del ser. El falso yo, construido de pensamientos y apegos ilusorios, se mantiene vivo mediante la identificación constante, pero la indagación lo hackea en segundos, revelando el silencio como la verdad subyacente que nunca se perdió. En esta disolución, el buscador confronta la paradoja de que lo que considera yo es mera sombra, efímera y sin sustancia, mientras la quietud eterna permanece como el testigo inmutable. Cada capa de ego desmoronada libera espacio para la paz primordial, transformando el ruido mental en un recuerdo distante. La sabiduría perenne enseña que este proceso no es destructivo, sino liberador, permitiendo que la esencia serena emerja sin esfuerzo. Con compasión, el maestro acompaña al alma en esta vulnerabilidad, recordando que el vacío resultante
es la puerta a la plenitud infinita. Así, el capítulo se adentra en la disolución gradual, donde el falso yo sé de ante la indagación persistente. El anhelo de silencio se cumple en la rendición, hackeando la mente hacia su estado natural de unidad, aun cuando el ego se resiste a la indagación. Genera más agitación, pero en la persistencia serena se revela su fragilidad, disolviéndose en el silencio total que lo precede y lo sucede. Esta revelación trae una desorientación bendita, como despertar de un sueño largo, donde la realidad de la conciencia pura brilla con claridad renovada. El vacío existencial, alimentado por la ilusión del yo separado, se llena con la presencia, que observa sin narrativas, restaurando la paz en instantes de gracia. La mente, una vez hackeada, opera desde la quietud, libre de la tiranía de sus construcciones autoimpuestas. Con tono paradójico, el maestro ilustra que soltar el falso yo no es pérdida, sino ganancia de lo real, accesible en el presente eterno. El buscador experimenta entonces una libertad visceral, donde el ruido caótico se convierte en mero fondo para la serenidad dominante. Esta contemplación profundiza la comprensión de la disolución como camino espiritual, esencial, la ilusión mental se refuerza con el esfuerzo por mantener el falso yo, pero la indagación lo penetra como un rayo, exponiendo su vacuidad y permitiendo que el silencio fluya sin barreras. En este momento de claridad, surge una compasión profunda por el sufrimiento universal, nacido de la misma identificación errónea que ahora se disuelve. La sabiduría universal afirma que el verdadero hackeo ocurre en la no resistencia, donde el ego se rinde a la verdad de la conciencia unitaria. Cada pensamiento que surge y se observa pierde su poder adhesivo, revelando la quietud como el substrato inalterable de la existencia. El maestro guía con serenidad, enfatizando que esta disolución no es un fin, sino el comienzo de una vida vivida en plenitud. El vacío en el pecho se transforma en un espacio sagrado de paz, invitando a una integración más honda. Ozzy, el capítulo progresa hacia la aceptación total del silencio, como esencia hackeable. En la quietud que sigue a la disolución del ego, el buscador toca la paradoja de que el silencio total es tanto activo como pasivo. Un hackeo que resuelve la mente sin acción aparente. Esta revelación libera del ciclo de sufrimiento, donde el ruido robaba la paz en segundos de olvido, ahora reemplazado por la vigilancia contemplativa. La indagación se convierte en un hábito natural, disolviendo residuos ilusorios en cada instante de atención. Con compasión infinita, se entiende que todos los seres comparten este potencial, accesible, mediante la simple observación interior. El maestro espiritual transmite esta verdad con expresiones que desarman el intelecto, revelando la unidad perenne. El anhelo trascendental se cumple en la presencia actual, donde el falso yo es solo un eco desvanecido. Esta exploración invita a profundizar, preparando el espíritu para la culminación de la quietud eterna, soltar el apego al yo ilusorio, mediante la indagación trae una serenidad transformadora, hackeando la mente hacia su núcleo inmutable y disolviendo el vacío existencial en plenitud. Cada capa revelada expone más del silencio primordial que no necesita defensa ni cultivo, solo reconocimiento. La sabiduría del maestro radica en su capacidad para hacer tangible lo inefable, guiando al buscador a través de las sombras del ego con luz compasiva. En esta disolución emerge una alegría sutil, el gozo de ser sin etiquetas ni narrativas. El ruido mental, una vez dominante, ahora sirve a la quietud, amplificando su profundidad en la vida diaria. Así, el capítulo se expande en esta liberación, enfatizando la universalidad del proceso espiritual. El camino continúa hacia la integración final, donde el silencio impregna todo finalmente. La disolución completa del falso yo revela que el silencio total es la hackeada definitiva, resolviendo el código de la existencia en su simplicidad eterna. Esta verdad perenne libera al buscador de toda búsqueda, anclándolo en la paz que trasciende el tiempo. Con serenidad, el maestro cierra esta fase contemplativa, invitando a llevar esta quietud al mundo. El vacío gritante se ha convertido en un himno silencioso de unidad, accesible en cada aliento. Así, el capítulo culmina en aceptación, preparando para la revelación última del silencio como ser. La paz primordial, accesible mediante el hackeo del silencio, se manifiesta cuando la indagación disuelve todas las ilusiones, dejando solo la conciencia pura en su estado natural e inefable. En este culmen espiritual, el buscador experimenta la unidad total,
donde no hay separación entre el yo y el todo, y el ruido mental se revela como un juego transitorio en el vasto océano de quietud. Esta revelación trae una compasión universal, extendiéndose más allá del individuo hacia la interconexión de toda existencia. La sabiduría perenne enseña que esta paz no es un estado temporal, sino la esencia eterna, hackeada en segundos de reconocimiento profundo. Con serenidad paradójica, el maestro guía hacia esta integración, recordando que el vacío existencial era solo el velo antes de la luz. Así, el capítulo final explora la plenitud de esta revelación, donde la mente reside en silencio total. El anhelo se resuelve en realización, transformando la vida en expresión de la verdad interior, en la quietud revelada. El silencio total impregna cada aspecto de la existencia, hackeando la percepción para ver la unidad detrás de las formas aparentes. Esta visión disuelve el conflicto espiritual, reemplazándolo con una aceptación serena que abarca el flujo de la vida sin resistencia. El buscador, ahora despierto, siente la paz primordial como un pulso constante, accesible incluso en medio del mundo exterior. La indagation, una vez herramienta, se integra en la conciencia misma, silenciando cualquier residuo de ilusión instantáneamente. Con compasión, se reconoce que este camino es para todos, universal en su simplicidad y profundidad. El maestro espiritual, con su tono contemplativo, ilustra cómo esta revelación libera del sufrimiento autoimpuesto, restaurando la armonía natural. El vacío gritante ha dado paso a una plenitud que canta en silencio, invitando a vivir desde esta verdad. La paradoja final radica en que la paz primordial siempre estuvo aquí, esperando el cese de la búsqueda, para revelarse en su gloria inmutable. Hackeando la mente a través del silencio, el ego se disuelve completamente, dejando espacio para la conciencia que observa el universo con ecuanimidad. Esta liberación trae una alegría profunda, no efímera, sino arraigada en la eternidad del presente. La sabiduría universal celebra esta realización como el retorno al hogar, donde no hay nada que ganar o perder. Con serenidad, el maestro enfatiza la integración práctica, llevando la quietud a las relaciones y acciones diarias. El ruido caótico, una vez ladrón de paz, ahora enriquece la contemplación al contrastar con la serenidad subyacente. Así, el capítulo progresa hacia la culminación, donde la revelación impregna el ser entero, accediendo al substrato quieto mediante la indagación. El buscador descubre que el silencio total es el hackeo definitivo, resolviendo todas las dualidades en unidad pura. Esta verdad perenne transforma el sufrimiento en sabiduría, permitiendo que la vida se desarrolle con gracia natural. Cada instante se convierte en oportunidad para profundizar esta paz, disolviendo cualquier sombra residual. Con facilidad, con compasión infinita, se extiende esta luz a otros, reconociendo la interdependencia espiritual. El maestro guía con expresiones que evocan lo inefable, anclando la revelación en la experiencia vivida. El anhelo trascendental se cumple en la presencia continua, donde la mente opera en armonía con el silencio. Esta contemplación final invita a la eternidad de la paz primordial. El esfuerzo externo, que antes reforzaba la ilusión, ahora se ve como innecesario ante la simplicidad del silencio hackeable, revelando la esencia inmutable de la existencia. En esta plenitud, el vacío existencial se transmuta en fuente de creación, donde la conciencia pura danza libremente. La indagación se disuelve en la indagación misma, dejando solo la quietud que todo lo abarca. Con serenidad transformadora, el maestro cierra el ciclo espiritual, afirmando la universalidad de esta liberación. El buscador emerge renovado, llevando la paz a cada encuentro. Así, el capítulo se expande en integración, enfatizando la vida como expresión del silencio total. Finalmente, la revelación de la paz primordial en el silencio total hackea la mente hacia su destino eterno, donde no hay comienzo ni fin, solo la presencia ininterrumpida. Esta sabiduría perenne ilumina el camino recorrido, transformando la búsqueda en realización cumplida. Con compasión y paradoja, el maestro despide al alma en su viaje continuo, sabiendo que la quietud es el alfa y omega. El vacío ha sido colmado por la luz interior y la agitación, un recuerdo que enriquece la serenidad. En esta culminación, el espíritu descansa en la verdad universal, libre y completo.